Bienvenidos a Podcast Mixeando y sí, en contra de todo pronóstico, entramos a la temporada número 2. Recuerda que en Podcast Mixeando no sabemos nada, pero hablamos de todo y seguramente algo de lo que escuches recordarás. Empezamos a mezclar ideas. Hola, hola, una vez más a todos nuestros Podcast Mixeando. ¿Cómo han estado? Yo encantada de compartir una vez más con ustedes y aprovechar esta oportunidad para saludar a don Bedoya. Bedoya, ¿cómo estás? Y la Ana, Aparte ¿qué? de impactado. Súper bien. Un gusto estar nuevamente aquí con toda la disposición y la actitud del caso para compartir otro episodio más de Podcast Mixteando. Como bien tú lo decías, saludando a toda nuestra comunidad, a todos los no sabemos nada. Así es, y pues imagínate, estamos en nuestra temporada 2, en nuestro episodio número 7. ¿Lo puedes creer? Yo O cada sea vez me que, sorprendo más. o sea que otra temporada que está próxima a llegar a su final. Prácticamente, yo ya me veo como es en serio. ¿Qué se nos vendrá? Yo también estoy pensando en qué senos viene. Bueno, en nuestro episodio número 7 lo hemos titulado Los 90s, parte 2. Ya tuvimos una parte 1 para los que nos escucharon, hablamos de cositas varias y demás, pero hoy vamos a tener el cierre porque son tantos temas, tú hablas tanto que no alcanzamos a cubrirlos todos. Seguramente no vamos a alcanzar a cubrirlos todos, pero vamos a darle un cierre administrativo, con honores, o como se diría en el holgor popular, una cristiana sepultura. Súper bien. Y yo creo que, como bien lo dices, pueden quedarnos algunos temas por fuera, pero lo más Por fuera. importante, lo más importante al fin de cuentas es poder recordar tantas cosas maravillosas que pudimos disfrutar en esa época de los 90. Pero antes que entremos en materia y antes que hagamos un pequeño resumen para nuestra comunidad de lo que hablamos en la primera parte, quiero contarte que estoy muy feliz. Estoy Estoy muy feliz. No, satisfecho, pero amor. dilo en paisa. Estoy muy satisfecho, pues, amor. Porque imagínate, pues, que hoy, de manera oficial, podemos decir que hemos alcanzado ya las 100 primeras vistas Eh, en uno de nuestros videos. Celébralo en your face. Eso puede significar una cifra muy, muy pequeña frente a otros competidores, pero poco a poco los estamos eliminando. No, mentiras. Pero es, como Entiendo. dirías tú, trabajo honrado. Es poquito, pero es trabajo honrado. Tal cual, además, hay que explicar algo, que eso en algún episodio por ahí más adelante vamos a tener más detalles, pero no es que cada vez que uno vea un video en YouTube desde el mismo dispositivo, él marque una, dos o tres vistas, porque así sería muy fácil inflar esas cifras. Sí, YouTube, poner un robot, un bot y darle play en automático varias veces. exactamente, YouTube, si tú ves un video desde tu celular y al día siguiente, a la semana siguiente, vuelves a verlo, él solo te marcó una vista. Entonces, aquí Qué podemos decir que gordo. ese video ha sido, Eso no lo sabía. aquí podemos decir que ese video ha sido visto desde 100 dispositivos diferentes, lo que nos llena de orgullo y satisfacción, y a la vez creo que se nos convierte en un reto saber que las visualizaciones se están incrementando y que hay muchas personas interesadas en ser parte de este podcast. No, este hombre ya con las buenas nuevas, ya prácticamente se acabó el programa. No mentiras. Te voy a contar un poco lo que vamos a tener para el día de hoy. Me dices si me copias R en el QTH, si estás alineado y arrancamos si te parece. Por favor. Bueno, como les mencionaba al inicio, el programa del día de hoy, nuestro episodio 7, se llama Los 90 parte 2. La idea es que tengamos también como un pequeño resumen de lo que vimos en la parte 1. Para los que lo escucharon, solo es el recorderis. Para los que no, que tengan un poquito de contexto. Vamos a tocar también un par de temas
que tenemos ahí para nuestra segunda parte. Y al final, como a ti te encantan las dinámicas, ¡Sí! gracias mi querido Cristiano Ronaldo de Temu, vamos a, vamos a A mí solo me falta un par de pectorales. la canción del fondo. Ti, 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 ti. Al final vamos a hacer una dinámica que está muy sonada y es preguntas con solo respuestas incorrectas, pero así, súper rápido, lo que primero se te ocurra. Y vamos a dar el cierre. ¿Qué te parece? Bueno, creo que el programa de hoy, además de revivir un poco de lo que ya se ha hablado, hablar temas nuevos, va a ser muy interesante por la dinámica. Así que entrémosle con toda. Me gustaría que nos dieras un resumen así súper ejecutivo de lo que hablamos en la primera parte de nuestros 90 y que entremos en materia. Así que el escenario es tuyo. Déjate venir. Bueno, para las personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar de ese primer episodio, recordarán que estuvimos hablando mucho de parte de la época de colegio, de cómo fueron los juegos que se utilizaban en ese entonces, que eran gran parte juegos callejeros. También tuvimos la oportunidad de hablar un poco de música, de esas cosas que hacíamos, algo de la televisión, un poco de las modas. Fue un programa bastante interesante, fue un programa muy variado y quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharlo y de verlo, están cordialmente invitados para que también lo busquen, sea en nuestro canal de YouTube, en Spotify, en todas las plataformas donde estamos, porque definitivamente se van a enganchar mucho con lo que fue esa época de los 90s en la parte 1. Sí, señor. Y para Pero hoy, sí, ¿con qué vamos a hablando. continuar? Vamos a hablar de comidas, que lo que sea. En tu región le dicen de alguna forma, que ahorita no me acuerdo, en Bogotá le decimos galguerías. Creo que ustedes les dicen mecato, si mal no estoy. Exactamente, aquí normalmente se le suele decir mecato. Mecato, galguerías, esas comidas que uno O chucherías. o chucherías, sí. Me hiciste acordar que en inglés uno dice una tienda, un groceries, y yo pensaba que eso era groserías. Vamos para la Bueno, grocería. sí, vamos para la grosería. Pero sí, esas comidas que tú comías de pequeñito, que ya hoy no existen. Empiezo yo. Por favor. A mí me gustaba la gelatina Boggy. Pero la gelatina Boggy aún existe. ¿En serio? Yo no la volví a Sí. ver, pero yo era feliz comiendo gelatina. Eso con motitas. Bueno, aquí vamos a tener una especie de diferencia de estratos. Mientras se van a dar cuenta que Ilana nos va a hablar con nombre propio y con marcas propias, yo también lo voy a hacer, pero yo voy a hacer la parte Temu, podríamos decir. Así que mientras... Yo hago mucho bullying a David, que me disculpo de antemano con los no sabemos nada, pero ese es mi lenguaje del amor. Así que él ya está acostumbrado. Si me pasa un poquito es con amor. Así que mientras Ilana disfrutaba de la gelatina Boggy, de las motitas, los demás seres humanos disfrutábamos de la gelatina Royal, por ejemplo. Okay. Disfrutábamos una imitación de motitas, aunque bueno, yo alcancé a comer las motitas. Y yo estoy seguro, y esto medio lo mencionamos en la primera parte, y es que a muchos de nosotros, parte de nuestras galguerías fueron cosas como mini cigüí, No, pero es que explícanos qué es el mini cigüí, porque es que tú también. el arroz tostado. Wow. Y aquí no puede decir Ilana que, bueno, sí puede decirlo, porque muy posiblemente en su época de niña, que era cuando estaba en furor en los 90s, en su colegio, en su Mary Moon,
ese tipo de cosas no se veían, pero quienes estudiaron hacia el sur, también les debió tocar eso, porque hay una amiga en común. A propósito, un saludo para Diana Aldana, que siempre está por ahí conectada con nosotros, Hola, y Dianita. ella ya confirmó que en Bogotá también existía el mini Seguro. Básica, No tuve la oportunidad, no tuve el privilegio, pero seguro existía. ¿Qué no hay en Bogotá, por Dios? básicamente el mini era como un polvillo ¿Cómo? que Estos paisas hacían, berriondos. que hacían y eso era mezclado con azúcar. Ah, Y a no, uno le bomba. echaban su dosis personal en la manito Claro, con y razón tan hiperactivos. uno no la aspiraba, sino que se la consumía por la boca. Había quienes intentaban Claro. aspirarlo, pero eso ya era porque tenían otras tendencias. Porque no falta el loquito, pero igual es una bomba. Imagínate carbohidrato y azúcar. Claro, Sí, esos niños alborotados. eso dejaba, y eso normalmente lo vendían en los recreos. Claro, todos Ot- activos. Otra cosa que yo hablé un poco someramente en el episodio anterior de los 90 fue acerca de las obleas. Yo tengo una historia muy particular con las obleas que de seguro muchos de los compañeros de colegio sobre todo recordarán, y era que cuando íbamos hacia el colegio Mm, existía una tienda cercana al colegio de un señor que no sabe, nunca supimos cómo se llamaba en realidad, pero de cariño siempre se le decía Nacho. No sé si se llamaba Hernán en la vida real, pero sobre las 6:05 de la mañana más o menos, antes de entrar a la primera clase, era muy frecuente uno comerse una oblea de Nacho. Entonces ah, uno arrancaba el día con su dosis de arequipe, de su queso, dosis de de salsa de dulce, mora. con energía. ¡Ish, qué bomba! Y las uñas del señor me las imagino negritas, no sé por No, qué. no, 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 no. Nacho, muy organizado, Pulcro. con mucha limpieza. O sea, el cuarto donde preparaba las obleas era de 5x5. Era una puerta y donde tenía la máquina de las obleas, pero todo en orden, con guantecitos, y se armaba la fila. Muchas veces, inclusive, se llegaba tarde al colegio porque se quedaba uno comprando la oblea de Nacho. Y los profesores sabían y cuando preguntaban que dónde está fulanito, no, está comprando la oblea de Nacho. Está pegándole a la olea. Y eso era un planzazo. Y la verdad, por muchos años, esa fue una de las adicciones que yo confieso tuve. Las obleas de Nacho para arrancar el día con toda la energía. Ajá. O sea, no lo institucionalizaron como una materia dentro del colegio nomás porque, Hubiese sido idóneo. claro, pero era Hay otra para cosa, técnica. hay otra cosa, Ilanita, Háblalo. que yo creo que vendió una publicidad falsa y ¿Cuál? que las nuevas generaciones se beneficiaron. Dime. Estoy hablando de la emulsión de Scott. Porque ¿cuál era su lema? Ay, qué rico. Sano y fuerte crecerás. Y hay muchas personas que tienen unos 50 y se levantaron a punta de emulsión de Scott. Sí, sí, eso me lo envió una amiga hoy. A lo que yo le respondí, me da miedo que te pongas de mal genio porque por ahí me muerda un tobillo. Qué peligro. Pero lo más particular es que en los 90 la Sí. emulsión de Scott era de un solo sabor. Eso sí no lo sabía. Sí, A mí me era. tocaba de fresito, de naranja. No, pero es que también tú eres muy cariñosa. O sea, tú también antes saliste beneficiada porque a los guerreros nos tocó la emulsión de Scott original, la que Uy, tenía sabor a bacalao.
No, una Ya, cucharada de ya así de claro, batería. No. ya después uno veía que sabor a fresita, que sabor a Ese, naranja, y uno ese decía, rico, sí. no, qué locas. Ya a mí me tocó ese, el de sabor a rico. No, no, pero la original era de No, bacalao y uno como que no le hacía tanto gusto, la verdad. claro, eso es terrible, el olor, el sabor, güey. Así es. Y otra cosa que yo recuerdo mucho, que a mí me emocionaba visitar a mi abuela, era para comer las sucaritas. Ah, sí, pero las azucaritas todavía están. Sí, pero también han salido muchas imitaciones, pero no hay Sí. nada como las originales. Ah, eso sonó comercial. ¿De qué? No sé, pero No, 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 pues ya cuando quieran publicidad que nos escriban. es verdad. Yo me acuerdo en mi época que en los paquetes de papas o de cositas así venían yacos. Yacos de Pokémon, de ¿Tú cositas por qué así. tú por qué le llamas yacos? Son unos plastiquitos redondos que venían dentro de los empaques Pero eso de... pues bueno, ¿O allá en tazos? Bogotá tienen sus partes, exacto, tazos. Pues yo Sí, siempre los conocí como tazos. sí, eso, no sé, yacos o tazos. Yo era feliz coleccionando eso y tenía un arrume, En, pero en feliz. el, en el colegio fue de los primeros juegos de azar a los que tuvimos acceso a los tazos. Y era muy duro cuando uno perdía sus tazos. Y Ay, uno sí, tenía como, como sus tazos viejos, los que ya estaban despintados, rayados, de uno tanto jugar con ellos, y tenía los nuevos, los que no había utilizado por ahí, y era generalmente como los que apostaba, y habían unos muy chéveres. eso es un recuerdo súper lindo. O sea, yo tenía hasta álbum y los metía como en unos plastiquitos y uno pasaba las hojas. No, súper, yo era feliz con eso, ¿sabes? Y ahorita que hablas de esos objetos coleccionables, yo creo que otra de las cosas que todos en su momento adoramos coleccionar Ujú. era lo que producía Coca-Cola. Ah, Coca-Cola sí. me parece a mí, y sin Todavía generar tengo. aquí publicidad, ellos en tema de recordación de marcas son unos expertos, Yo tenía porque un yoyo. desde vasos, los Sí, carritos, las mini sí. botellas, Ay, sí. los yoyos, Yoyos. era uno Lo- feliz. Los vasos grandotes, así con la marca. Los frisbees, inclusive. Mi mamá tiene un oso blanco que tiene el sello aquí de Coca-Cola en el pechito como tipo botón. Cuida ese oso como si no hubiera un mañana, pero es No, blanco, es que blanco, blanco y es una reliquia a la casa. hay cosas que uno ahorita Yo creo ya que no vuelve a ver. eso era parte de la herencia. El oso de Sí, Coca-Cola, tin. eso se puede ir pasando de generación en generación, sin duda alguna. Sí. Y otra cosa que yo creo que a todos nos trae muchos recuerdos, y sobre todo quienes tuvimos la oportunidad de degustar el original, porque ya después le sacaron otra variedad, son los quipitos. Entonces, qué rico. Pero bueno, yo me imagino, si tú alcanzas el que era gelatina Boggy, que la emulsión de Scott Pero no de hables así como con naranjita. tanta rabonada, o sea, de verdad. No, pero es que da rabia. Es como que uno en barrio popular le tocó a punta de bacalao, de hígado, y los riquitos ahí. No, mi emulsión de Scott era de fresita, y era con pitillo. No, también. Es que por eso es que hay tanta Faltó- delicadeza. Me faltó calle. El caso es que los quipitos, Mm. en su versión original,
era Mm, polvo blanco, muy sí. dulce. Eso eran unos gramitos, pero de un coma diabético fijo. Ay, qué Sin rico. embargo, después sacaron otra presentación que inclusive es como la que se conoce actualmente en el mercado, Los que son pop. los explosivos. No Ay, qué sé, rico. a ti con esos cómo te ha ido. Oh, todos me gustaban. A mí me tocaron los dos. Entonces, No, a mí también, me pues gustó. tampoco vamos aquí a decir, ay, no. Y me gustaba como saber que me iban a escuchar. Entonces me acercaba al oído de mi mamá. Uy, Ay, mira, mira cómo suena. uy, no. A mí me daba rabia eso. Hasta escuchármelo a mí mismo. Ahorita cuando Ah, es alguien, que tú eres complicado. Tú eres sí, yo soy complicadito. un man geniado. Sí, 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 sí. Tú tienes ahí tus cositas. Sí, los quipitos definitivamente fueron otra de esas cosas geniales que uno pudo disfrutar en el ámbito de las chucherías. Y hay algo muy, muy bonito, que un recuerdo que tengo de los 90 sobre todo, y es que donde estudiaba también Ujú. existía una de esas tiendas que yo personalmente pocas veces he visto, y son de esas tiendas donde se puede decir que venden de todo, Ok. desde las chucherías, pasando por el trago, pasando por los refrescos, por la panadería, hasta accesorios. Y en mi colegio, o cerca a mi colegio, existe todavía, porque inclusive las veces que voy por allá de visita, todavía existe, y es la tienda de Edilia. Y allá había de todo, y ese era el plan para uno después de salir del El colegio. imperdible. Sí, vamos desde donde Edilia, que por la paleta, que por el mecato. Cuando nos íbamos a emborrachar, vamos donde Edilia. Ok. Edilia conoció muchas cosas de muchos estudiantes y el Los plan vio era crecer, ya. los vio cambiar la voz. Sí, sí, claro, Edilia Señora Elia. y lo más lindo de todo es que, aunque ha pasado mucho tiempo, cuando uno va todavía se acuerda de uno. Entonces Edilia no ha perdido la memoria. No, mentira, mentira. Eso te iba a decir. Entonces, ¿cuántos años tiene la señora Amparo? Esto que digo, Edilia. Pero sí, el caso es que esa es una de las tiendas insignias y yo creo que esa se la van a terminar heredando a muchas más descendencias. Excelente. Sabes que también me acordé de esos, de los CERTs. Bueno, como me dices que son muy play, no te acordarás, pero bueno, también habían unos chicles súper pequeñitos de colores. Sí, no, O a mí sea, me tocaron el Bubalú. Uf. los CERTs, me tocaron esos chicles que uno necesitaba como 100 para medio sentir algo en la boca Sí, 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 todo el paquetico, ajá. y algo que hasta hace algunos meses, casi años, alcancé a ver, pero que también tuvo su evolución y fueron los Tic Tac. Ay, tan rico. O sea, pero si Pero, te fijas, sí, todo, mucho dulce. pero al principio existían los Tic Tac solamente de menta, Los unos blanquitos. blancos que eran una menta brutal. Ya después sacaron que los de naranjita, los verdes, pero sí, como tú bien lo dices, muchas de esas cosas, y yo creo que era también precisamente por la época, era lo dulce. También recuerdo, exacto. Y hablando de cosas dulces, no sé si a ti te tocó, no lo digo por la generación, sino por la ubicación, y había un, hubo una especie de refrescos de colores que venían en un empaque como así de forma de osito, y El eso eran unas, plástico. Sí, y sí, para uno plástico, destaparlo, habría que abrirle como la con un cabecita, pues, alicate, como sí, con como unas tijeras. romperlo, como Sí, meterle su no, pues, cucharada.
Y eso tenía un En- sabor súper extraño y de dudosa procedencia, pero uno era feliz viendo el osito. ¿Te no, tocó? en mi pueblo pudieron haberse demorado para llegar, pero sí, también llegaron los Pero ositos. llegó el osito de dudosa procedencia. Pero ¿sabes eso con qué se equilibra? Y fue algo que acompañó a muchas generaciones y yo creo que muchos en el organismo todavía deben tener mucha anilina. Era, era algo que se La, llamaba moresco. No ok. sé si por el nombre te suena. No, no, no. El Explícanos. moresco era un frasquito que yo digo es lo más pequeño que uno puede encontrar, por ejemplo, en un perfume. Era muy pequeño el frasco, pero uno con dos goticas de eso y una cucharada o dos cucharadas de azúcar hacía jugo, entre comillas, Wow. para todo un barrio. Dios. O sea que esa es como la evolución del frutiño o del tang en No, esa no época, es la que era como evolución, jugo. fue el predecesor del frutiño. Oh, El no, pero es que, moresco y uno iba a ¿tú en la qué año fue tienda. que naciste? Ay, eso no se trata de años, lo que pasa es que allá en Bogotá Es son que muy cualquier cosa refinados. que te digo empiezas a contarme la historia. Yo, qué gordo. Yo me siento No, allá sorprendida, pero tú resulta que en los años, en los años 1600, clan, no, clan, clan. no, pero eso inclusive, pues como por todos los componentes químicos que tenía, tuvieron que suspenderlo. Por lo que te Claro, digo, dos gotas de eso, ya, hacían era, onces comunitarias. sí, y ahora que a uno le cayera una gota de eso en un La dedo ropa. o en la ropa, ya era un tatuaje prácticamente mejor, termíneselo de delinear y hágase un Todavía tienen la tatuaje en el marca. dedo. Todavía esas criaturas tienen esa marca. No, muchas personas se tatuaron el delfín en el seno, por ejemplo, las mujeres a punta de moresco y el No me corazón crea, qué horrible. Las iniciales del amor en la mano. del amor que, con el que terminaron. Ah, sí, 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 que. Pero sí, el Sí, sí. moresco es uno de esos productos insignia que obviamente ya después salió que el frutiño, pero ya le bajaron mucho a esos componentes de anilina sobre todo. Pero muchas generaciones y sobre todo la mano obrera de este país se levantó a punta de frutiño porque podían llevarse Gente fuerte su litro de juguito para el y ese almuerzo. tarrito rendía que daba miedo. No, claro, le da a todos sus compañeros. Así es. Y bueno, como para ir cerrando esta parte de la comida, yo creo que ha evolucionado también mucho, porque antes como que las cosas uno se las podía comer y no le ponía como tanta atención ni a los componentes, ni a los Total. ingredientes, Ni que gluten free, de libre y de no tenían gluten, vegano. tantos sellos, porque ahorita tú ves el empaque de algún producto y tiene más sellos que otra información. Sí, así es. Y bueno, Ilanita, ¿qué más tenemos para hablar de los noventas en esta parte 2? Algo que me parece súper chévere, aparte de la comida, es la evolución de los dispositivos electrónicos. Entonces, yo crecí con el celular por mi época y con el computador, un computador bastante cuadrado y grandecito. Eh, Crecí con un Dixman y en mi casa era una reliquia tener un tocadiscos. Entonces, ¿qué dispositivos electrónicos puedes tú contarnos que tuviste? No me cuentes la historia de en mi época no se habían inventado la música, no, nada de eso, sino No, en tampoco los nos dimos 90. tanta garra. No, no, yo que te hago bullying, ¿sabes? Bueno, a mí a nivel de dispositivos electrónicos, digamos de lo más antiguo a lo más reciente, a mí me tocó Walkman, que fue Ok, para poner el el, cassette. el anterior al Discman. Ah, Y a mí me tocó,
dos tipos de Walkman. Uno que era el Walkman Guerrero, que pesaba como 2 kilos. Pero uno tenía estilo. Uno se lo ponía sobre el cinturón, porque traía como su ganchito para ponérselo, y uno era caminando, como se dice, sollado, con su Walkman. ¿Y no se le escurrían los pantalones? Sus audífonos no, porque uno debía apretadito, firme. Atárselo fuerte. Ok. ¿Y qué pasaba con ese Walkman? Cuéntanos. Uno, para ahorrarle la pila, cuando digamos el cassette se acababa o uno quería cambiar de lado el cassette, uno con un lapicero le daba vuelticas al cassette para que la cinta volviese a quedar en el principio y no utilizar las teclas de adelantar y de atrasar del Walkman, porque eso le consumía batería. Ush. Entonces, después de esos guerreros que digamos eran marca, llamémoslo Gato, sí, empresas como Sony comenzaron a sacar unos Walkman de más estilo, más decentes, plateaditos, súper chéveres. Sí, de esos. También alcancé a tener de esos. Y a mí me tocó una especie de mini radio, que eso venía desde China. Era una cosita como el tamaño de media toalla higiénica, básicamente. Esas referencias tuyas. Qué pedo. Ahí las niñas lo van a entender más. Sí, ahí limitaste el público un poquito, pero bueno. No, pero también los hombres que más o menos se acostumbran a dimensionar. No, tú sales con unas cosas más raras también. Entonces era de ese tamaño y eso tenía un par de botones. Uno para controlar el volumen y otro para controlar la frecuencia de la emisora. Eso no funcionaba para nada más. Ahora me imagino una toalla higiénica con botones por tu culpa. Y los audífonos eran, en teoría, la antena. Entonces, eso funcionaba muy bien en ciudades principales. Cuando uno estaba en una ciudad, se escuchaba la radio, Se cogía la M a toda. Podía sonar musiquita chévere. En pueblos, veredas y esos lugares remotos sí era más difícil, pero también alcancé a tener dispositivo de ese. Y Hiper. A mí me tocó hiper. Súper. A mí me tocó hiper y era emocionante uno recibir un mensaje que llame a la mamá. Y uno llamaba. No, era para que solo me llamara y para saber que sí le llegaban los mensajes. ¿Alcanzaste a tener Tamagotchi? Pero fue ya en generación posterior. No me tocó recién salidos, no habían los recursos. ¿Cómo era el teléfono de tu casa? A mí me tocó teléfono de disco. Fue un teléfono color crema. Oh. Y después evolucionamos a teléfono de teclas. Que ahí fue que cuando evolucionamos a ese teléfono de teclas, yo comencé a tener mucho fanatismo por las emisoras de radio. Claro. Yo me pasaba las tardes, sobre todo después de que veía Caballeros del Zodiaco y eso, pendiente de los concursos de las emisoras. Entonces yo alcancé a ganarme en emisoras, para que más o menos visualicen un poco cómo era mi fanatismo. Me alcancé a ganar kits escolares. Me alcancé a ganar tarjetas prepago de internet. No. Que en esa época, digamos, el internet no era como le tocó a las nuevas. Sacando sus estudios adelante a punta de llamadas. Sí, no, pero básicamente. Patrocíname el cuadernito Norma, ve. No, cuando eso existía una marca que era el Cid, que era como de un caballito. Y ellos hacían en emisoras sus concursos, y a mí me tocó, y yo participé de un concurso lo más de chévere, todavía
todavía lo recuerdo, donde conectaban a dos personas y a mí me tocó con una chica. Entonces uno comenzaba a decir referencias de los cuadernos y el otro repetía la que uno decía más otra y ahí hasta que se equivocara. Y la nena quedó toda rabona porque yo gané. Entonces uno decía algo como, yo me voy para la selva con mi cuaderno El Cid, Letter Concept, que era una referencia. Entonces el otro, yo me voy para la selva con mi cuaderno El Cid, Letter Concept y digamos de peluchitos. Y así se iba uno hasta que uno de los dos se equivocara. Y a mí me tocó un kit súper volado porque unos cuadernos muy bonitos, pasta dura, argollados, carpetica. Eso me lo gané en la Mega. No. O También sea que tú no gané tienes acciones allá es porque no quieres. en la Mega, también había ganado unas tarjetas de internet que inclusive Soy profesional gracias a las emisoras. todo esto Se gracias lo a las debo. emisoras. No, inclusive cuando me gané las tarjetas de internet, por ejemplo, de la Mega, tuve la oportunidad de entrar a la emisora directamente. Entonces, Primer trabajo que Dios me yo, patrocine la universidad. yo ya me visionaba. También, por ejemplo, en la superestación cuando existía acá en Medellín, bueno, cuando existía a nivel nacional, Deberíamos taguear todas esas emisoras a ver si te tienen en sus bases de datos. en la superestación también gané, pero en esa sí, sí hice una especie de oso, ¿Por qué no coronaste la porque maestría? ¿O qué? eso fue recién, Robbie Williams estaba como dándose a conocer. Ujú, Entonces ellos tenían un concurso y bueno, era al que primero le entrara la llamada. sí, claro. Entonces ya uno, en ese entonces los teléfonos tenían una tecla que era radial, que uno grababa un número y uno ya oprimía esa tecla y automáticamente se marcaba el número. Entonces cuando Sí. iba a haber un concurso en emisora, yo dejaba grabado el número de la emisora y yo decía, no me toquen el teléfono, por favor. Sí, un muchacho estratégico. Ujú. Entonces resulta que cuando gané en la superestación, pues uno debía decidir un santo y seña y decir que se había ganado. Entonces el premio era un pasamontañas, que inclusive si ven, Si es necesario sacar la pinta de Navidad a punta de emisoras, también le meto. no, no, o sea, sí, yo gané pasamontañas, gané camisetas, variada cosa. Wow. Entonces el caso es que uno debía decir que se había ganado y yo en ese momento dije que el sombrero de Robbie Williams Oh, y era excelente. el pasamontañas. Entonces eso fue un momento gracioso, pero ahí se me fueron las luces. Pero sí, yo me divertía mucho llamando a las emisoras y podríamos hacer eso, etiquetarlas Claro, vos te imaginas. y decirles, ¿ustedes se acuerdan todos los premios que me les Todavía gané? tendrán una fotico tuya por ahí en una esquina diciendo, esta persona arrasó con todos nuestros premios. Y también ya evolucionando en estos, digamos, artilugios electrónicos, a mí también me tocó computador, como tú decías, cuadrado. Y algo que las nuevas generaciones no saben, de Los seguro, disquetes. es que nosotros vestíamos los computadores. Les Uy, no, poníamos, pero eso es puro gusto de señora. les poníamos forrito plástico y en el teclado, en el monitor. Puro gusto de señora. La lavadora, a la No, licuadora, no, pues todo tiene forrito. tampoco a ese nivel, pero el computador uno decía, no, es que hay que mantenerlo limpio, organizadito, Tú que pulidito. eres, tú que eres pulido y cuidadoso. Quiero hablar de mis accesorios electrónicos. ¿Tuviste disquetes? Por supuesto. Sí, a mí me tocaron de 5 cuartos y de 3 cuartos.
Y solo de los de 3/4, que eso para los que no conocen es una medida de referencia más pequeño, pero lo play del asunto es que yo era la niña play, entonces mis disquetes no eran negros, no eran grises o de colores planos azul oscuro, sino mis disquetes eran fluorescentes, entonces era Uy, pero eso fucsia, era otro nivel. sí, ¿Y qué entonces yo ya me experiencia tuviste sentía, con los disquetes? no, encantada, encantada porque yo era la niña play. Entonces yo ya era como, no necesitaba marcar los cuadernos ni nada, porque cada disquete tenía una plantillita para marcar el nombre, entonces yo sabía de qué tema era, entonces yo era súper, súper feliz con todos mis disquetes fluorescentes, todos me funcionaron bien, ninguno se me dañó. Buena experiencia, buen producto. Yo sí pasé dificultades con disquetes. Perdí Ay, Dios trabajos, mío. otras personas perdieron tesis, proyectos de grados, porque era muy triste cuando uno metía el disquete. Eso era como meter una película de VHS. Lo Sí. metía y comenzaba él como a sonar como si estuviera frenado. Y salía el famosísimo mensaje de el disco no tiene formato. ¿Desea formatearlo? ¡Ah! Y se marchó. Y ya uno decía, ahí no hay posibilidad de recuperar nada. Y a su barca lo llamó. Ah, no, ya. Ahí quedó. Morelo. Sí. No, qué sad. Entonces, los disquetes fueron una ayuda, pero entre cosas delicadas, eso. No, qué sad. No sé si Y quieres ya, mencionar algún otro device, algún otro tema, o sí, te salto a sí, la pregunta al siguiente como tema. no. Antes de eso, las nuevas generaciones están muy acostumbradas o a las memorias USB A la nube, baby. o a tenerlo todo en la nube. Sin Pero por embargo, supuesto. nosotros, y digo nosotros porque estoy seguro que si Lana tuvo disquetes de esos templates, también Ilana debió quemar CDs. Que me decís, pero ya cada cosa va evolucionando de bytes a megabytes a gigabytes. Yo me imagino que tú tienes ahora entera ¿A ti te gusta bytes. entera? A mí me gusta en la nube. Ah, bueno, lo importante es que no te guste parcial. No, 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 todo segurito y con doble protección. El caso es que algo interesante era la quemada de CD. Cuando Ok. uno ya los disquetes, como dices tú, no daban la capacidad. Uno se iba por el CD y ahí tenía la oportunidad de sus películas, de sus canciones, cuando comenzó todo ese furor del MP3, de bajar Sí, virus. el iPod Shuffle. Ajá. Entonces, lo mejor era los CDs y yo alcancé a quemar muchos CD. Inclusive por ahí todavía los tengo, pues obviamente ya ni los computadores vienen con un reproductor de CD, pero esa también fue una linda, linda experiencia. La verdad, sí. Y bueno, ¿qué más viene dentro de este podcast Mixeando los 90 parte 2? Lo vamos a tocar muy por encima porque lo alcanzamos a tocar en nuestra parte uno y es sobre las modas. Yo lo mencioné en la parte uno que yo era prácticamente Avril Lavigne, donde yo montaba tabla, donde yo era skater, eh, donde Donde tenía el viste pelo la súper luz al final liso, del túnel. donde vi la luz al final del túnel y esa era mi moda. Y música rock, toda la vida me ha gustado el rock y esa fue como mi moda. Pero habían otras modas que yo no me las podía pasar. Los emos no me los podía pasar. Los candies no me los podía pasar. Los descalzurriados no me los podía pasar. Los raperos no me los podía pasar. Ninguna otra moda me gustaba. Ni las niñas así súper arregladitas, bonitas, puliditas, como que no me podían gustar. ¿Qué moda tuviste tú o qué moda tú dijiste, me gusta, no la hago o no me gusta?
Bueno, yo coincido contigo en el tema de los emos. Yo creo que quien originó el tema de los emos no sabía si irse por el lado de la tristeza, si irse por el lado de los colores oscuros, o sea, irse por el lado del satanismo, Ujú. o si sencillamente eran faltos como de ideales, porque yo siento que los emos fueron una mezcla ahí rara, pero muy rara, como Súper extraña, que no se les veía un horizonte claro. vaya forma. Entonces, con esos no pude. Yo también había hablado un poco acerca de una moda que tuve hasta que fue decente y era de los camuflados. Me parece que Ah, sí, también lo mencionaste, sí. en un principio los camuflados eran chéveres por el diseño que tenían, los bolsillos, uno se sentía un héroe de esta patria. Sin embargo, cuando ya comenzaron a que los camuflados iban de la mitad de nalga para abajo, ahí se tiraron en la moda. Ya cuando se veía la alcancía, ya uno es como que no, gracias. Y otra moda que a mí me gustaba mucho, pero por las condiciones del clima en Medellín no era tan cómodo, era el cuello tortuga. A mí ese tipo No, ¿qué es de, eso? de traje, esos sacos me parecen, daban elegancia, pero no tan extrema. De solo pensarlo me da como ticaria, como que me rasca el cuello. No, uno se, o sea, y cuando yo tuve No, y en mis cuello tierra caliente, tortugas, no, y que. los disfrutaba, pero sí, desafortunadamente aquí en Medellín no había mucho chance y si uno se los ponía en un día soleado, pues no parecía alguien elegante, sino como alguien que estaban asfixiando. Wilson Manyoma. Totalmente, pero igual son modas que estuvieron y bueno, es lindo volverlas a recordar. Ya podemos decir que modas check. Totalmente. Entonces, hablamos hoy en nuestro episodio de los 90 parte 2 de comidas, dispositivos electrónicos, modas de la época y podemos decir check. ¿Algo más que quisieras adicionar o saltamos a nuestra dinámica? No, yo creo que es momento de nuestra dinámica Mm, porque de seguro más adelante vamos a volver a recordar un poco de los noventas. Yo creo que no podemos dejar por fuera a una gran generación como fueron las de los ochentas. Por ahí de seguro vamos a traer algún experto, alguien que haya vivido Woodstock y toda esa generación en su furor. Entonces, todavía sí, de esas épocas doradas nos queda mucho por hablar, pero vamos a tener así más es. episodios para ello. Igual Así seguro que, le darás cátedra, pero de acuerdo. así que vamos es a jugar en este momento. Lo dije, bueno, vuelvo y te repito la dinámica de la situación. Entonces te voy a lanzar 5 preguntas, lo primero que se te ocurre en la mente con respuesta incorrecta. Va, ¿Estás listo? desde que nací. Bueno, nos vemos. ¿Qué animal es conocido como el rey de la selva? El conejo. ¿Cuál es la capital de Francia? Leticia. ¿Qué idioma se habla principalmente en Brasil? El inglés. ¿Cuál es el planeta más grande de la galaxia conocido en la Vía Láctea? El de los simios. ¿Cuál es el gas esencial que respiramos para vivir? El petróleo. La última. No. ¿Cuántos años tiene, cuántos días, perdón, tiene un año normal? 28. ¡Eh! Pensaste mucho, le metiste mucho cascumen. Uy, no, pues en la de la capital de Francia, porque casi se me va la respuesta correcta. Lo sabía.
Listo, Iranita. Ahora vamos para que nos dejes aquí fríos con tus mágicas respuestas. Yo voy a decir lo que se me ocurra, así que agárrate. De eso se trata. ¿Quién descubrió América? Mi mamá. ¿Cuáles son los 5 continentes? Los cinco. ¿Cuáles son? A, E, I, O, U. ¿Cuál es la capital de Colombia? Estados Unidos. ¿Cuál es el plato típico paisa? El cumis. ¿Y quién fue el primero en pisar la luna? Mi abuelito. Ay, ¿qué pasó ahí con la capital de Colombia? Dejé Le los ibas a, pelos en el alambrado. No le pensé en ibas a echar ciudades. mente. No pensé en ciudades, pensé en países a lo grande. Sí, ya veo, pero bueno, de eso se trata también esta dinámica. Y quiero que nos adelantemos un poco también aparte de lo que se nos viene. Como tú bien lo decías al inicio, ya estamos a puertas de finalizar nuestra segunda temporada. Nos De... queda un capítulo que es también una segunda parte, y es la segunda parte del primer capítulo que tuvimos, que son los amores de colegio. Ya en ese episodio vamos a darle como una especie de giro a esas cosas del colegio. Ya no van a Chuchu. ser tanto, digamos, experiencias muy propias, sino que vamos a hablar un poco de general de lo que se vive mucho en los colegios. Y con eso ya casi que quedamos listos para nuestra siguiente temporada. ¿Y qué podemos adelantarle a la gente como para que se vaya animando que vamos a tener en nuestra tercera temporada? Bueno, se vienen cositas. Tenemos ya un gran listado de personas que nos van a acompañar. Tuvimos un gran abrebocas con nuestra experta Steph, que la encontrarán en nuestro episodio anterior. Pero se vienen personas. Para ser más exactos, en el episodio 5, porque el episodio eh, anterior fue el de las travesuras animadas, que en ese no tuvimos eso, invitado, pero también es un episodio bastante interesante. sí, así es. Gracias ahí por tu claridad, como siempre, dándola toda. Eh, Más personas, más temas, expertos, cositas varias y bueno, eso en alto nivel. También estamos haciendo algunas pruebas porque queremos tener otra especie de entorno donde nos vean. Así que aspiramos y anhelamos tener todo eso listo para nuestra tercera temporada. Y como lo dice Ilana, esa temporada creería yo que sea completamente con acompañantes. Así que prepárense porque lo que viene es sabroso. Sí, y como siempre, no se olviden nuestra frase insignia que utiliza nuestro amigo Bedoya: compartir, compartir, compartir. Y bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros en Podcast Mixeando. Así es como nos encuentran en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web @podcastmixeando. Y si están en YouTube, por favor, no les quita más de 2 segundos suscribirse. Con eso nos Tenemos ayudan amor, un montón. necesitamos amor, comprensión y ternura. Además, miren que el último practicante ha venido muy finito. Sí, Entonces, sí, no la he embarrado, no la he embarrado, así que es que no le hemos motivemos, dado licor. motivemos, Yo creo, mo- motivemos al muchacho. Ah, ¿con licor? Ok. Yo pensé que con likes. yo creo que esa fue la clave. Como al otro lo emparrandábamos y todo ese tipo de cosas, este ha sido más juicioso. Está bien. Bueno, con esto podríamos concluir nuestro episodio de hoy, mi querido Bedoya. Por supuesto, Ilana, como siempre, en primer lugar, la gloria. Sea para el de arriba. Y muchas gracias a ti por tu tiempo, por siempre
como dice por ahí una de nuestras oyentes, hacernos reír, contagiarnos con tu risa. Y a todas las personas que siempre están del otro lado, muchísimas gracias por seguirnos aquí en Podcast Mixeando. Así es, una vez más hemos concluido este espacio en Podcast Mixeando, donde una vez más no sabemos nada, pero hablamos de todo. Eso, hasta una próxima oportunidad. Chao, chao. Chao. Gracias por estar aquí, por escucharnos y ser parte de esta increíble comunidad de Podcast Mixeando. Hasta el próximo episodio, donde seguiremos aprendiendo, creciendo, sonriendo y por supuesto haciendo de este mundo un lugar mejor. Recuerda que estamos en redes sociales como @podcastmixeando y nuestra página web podcastmixeando.online, donde encontrarás contenido que ni en OnlyFans está para ti.